maestra. Profesora. Sí, profe. Sí. Ya no, porque voy a salir de grabación. Ok, lo último que revisamos y que a lo mejor fue un poquito rápido fue el método Uehara. Y en este caso, este método es algo que se determina de manera gráfica. Yo les comentaba que en un momento dado, pues el método no es muy exacto debido a que pues es gráfico y a lo mejor de manera electrónica depende del pulso y así, ¿no? Cuando lo hacíamos a lo mejor en una gráfica en papel, pues también dependía del grosor del lápiz o así. Pero este es un método que nos da una respuesta rápida, tal vez no exacta, pero sí rápida. Entonces, les pedí que por favor revisaran la viscosidad de estos componentes. No sé si tuvieron a bien revisarlo, chicos. Una duda sobre eso. En las ecuaciones, ¿el término VC es volumen crítico? Sí, volumen crítico. Gracias. Profesora, igual a mí me surgieron varias dudas. Dígame. Bueno, cuando calculamos la viscosidad crítica, nos la dan en micropoises y supongo que de ahí tenemos que pasarlo a Pascal por segundo para que nos dé las unidades. Pero, por ejemplo, la viscosidad reducida de la gráfica, ¿en qué unidades está? La viscosidad reducida es adimensional. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. La viscosidad reducida, no sé si lo voy a colocar aquí con negritas. Bueno, con negritas y más grande. ¿Se ve la ecuación que acabo de marcar? ¿Esta? ¿Se ve o no se ve? Sí. Ok, voy a ponerle símbolo para que... Ok, aquí... Uy, canastos, no, control Z. Esta MR, yo sé que aquí debería ser una mu, porque es la viscosidad. Esta es la viscosidad reducida, pero así como la aprecian, pues la viscosidad es, canastos, no puedo poner una M minúscula, ya. La viscosidad reducida es igual a la viscosidad del sistema o la viscosidad del fluido, esta M roja, y entre la viscosidad crítica. Entonces, ¿qué sucede? La viscosidad reducida se vuelve adimensional, porque estás dividiendo viscosidad entre viscosidad. No sé si me di a entender. Sí, bueno, entonces ya una vez teniendo la viscosidad crítica, ya solamente, bueno, en Pascal por segundo, ya solamente se multiplica con la viscosidad reducida para que igual siga quedando entonces en Pascal por segundo, pero siempre tenemos que manejar solamente Pascal por segundo. No. Usted puede manejar realmente la unidad que quiera, siempre y cuando sí sea una unidad que corresponda a la viscosidad. Es decir, como me decía aquí usted, o sea, aquí esta ecuación, el resultado de esta ecuación que estoy presentando ahorita, me va a dar en micropoises. Y si de repente yo digo, ok, dejo todo en micropoises, pues entonces si usted obtiene su viscosidad crítica en micropoises, va a obtener su viscosidad del sistema en micropoises también. No sé si me di a entender. O sea que, bueno, entonces si la multiplicaría en micropoises, o sea, ya quedaría la viscosidad así en micropoise. No ¿Sí? necesariamente tengo que cambiar de unidades. No, a menos de que el ejercicio o existe un requisito de que reportes en milipascales por segundo o que lo reportes en poises, no hay ningún problema. O sea, esta es una unidad válida para viscosidad. Ah, ¿Sí? ok. Gracias, profesora. Sí. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Yo, profesora, olvidé cómo usar la tabla gráfica. Ok, les propongo algo. ¿Les parece si trabajamos con... Sé que decía hidrógeno, ¿no? Planteamos la del hidrógeno y ya las demás ustedes la siguen revisando, ¿les parece? Yo digo que mejor la del nitrógeno, profesora. ¿Nitrógeno? ¿Está? Sí. Con mi super falta de ortografía, sí, aguántenme. Nitrógeno, ¿qué tipo de palabra es? ¿Aguda, esdrújula o grave?
Esdrújula. Esdrújula. Gracias, sí es esdrújula. Entonces, tenemos el nitrógeno y dice que a 1 atmósfera y 100 grados centígrados. Voy a incorporar aquí una diapositiva más. Hidrógeno a 100 grados centígrados y 1 atmósfera, ¿no? Como me dicen que con el método Uehara, lo primero que tengo que establecer va a ser su viscosidad crítica, porque no me dieron el dato. Entonces, pues puedo tomar ya sea esta ecuación o esta. La diferencia es que aquí necesito conocer el volumen crítico y aquí la presión crítica. Pero de ahí en fuera, pues como que sigue siendo la misma situación, ¿no? Entonces voy a tomar, de hecho, ¿les parece? Voy a tomar las dos, de hecho. Y me van a ayudar con las dos. Aquí están las ecuaciones, ¿no? Ok, entonces, el peso molecular del hidrógeno va a ser 2, ¿no? Porque es bimolecular. Entonces voy a tomar esta. Profesora, pero bueno, no íbamos a hacer el del nitrógeno. Ah, nitrógeno, discúlpenme. Sí, es cierto. No, corrijo. Sí. Pero de todas maneras estaban, aquí dice 100 grados y 1 atmósfera. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, Pim. Gracias. Entonces, traje aquí las dos ecuaciones de tal manera que, entonces, sustituyendo, voy a dejar la constante. El peso molecular del nitrógeno vamos a considerarlo N2. Voy a colocar aquí. De hecho, en la tabla que ustedes tienen, así está como N2. No sé si vieron las constantes. Sí, sí, sí. Ok, entonces voy a colocar aquí el número y según esto, N2 es 28. 28 por temperatura crítica del nitrógeno. De acuerdo a la tabla, la temperatura crítica es de 126.2. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y el volumen crítico es de 90.1. Voy a revisar aquí los datos. Dice que el volumen está en centímetro cúbico sobre mol. La tabla que ustedes, bueno, que les compartí, también está en centímetro cúbico sobre mol. La temperatura está en Kelvin, o sea que aquí vamos bien con estos datos, ¿sí? Entonces, ¿me podrían decir numéricamente cuánto les queda este resultado si son tan amables? A mí me salió 245.95. Ah, no, espere. 189.19. ¿Alguien más le da otro dato? Disculpen. A mí me da 182.19. A lo mejor son las decimales. 182.19. ¿Alguien más? ¿Quién más? Yo también tengo el de 182.19. Tengo 2 votos a favor. Yo también 182.19. Yo también 182.19. Ok, ¿les parece? Yo creo que aquí fue por el hecho de un numerito. 182.19. En este caso, para efectos de este sería las unidades que nos dice aquí que optemos micropois, ¿no? Voy a ponerle aquí. Si sustituyo aquí abajo, estoy sustituyendo la otra ecuación, la de con temperatura crítica, sustituí ya la presión crítica que me la dan en atmósferas en la tabla, voy a colocar la temperatura crítica. La temperatura crítica es de, según yo, aquí dice N2, 126.2. Da esto, por favor.
189.05. Gracias. ¿189? Sí, profesora, sí. Ok. ¿Alguien le da más o menos? Disculpen. A mí me da lo mismo. Todos tenemos 189 ahí, entonces. Sí, a mí también me dio eso. Ok. 189. Ok. La verdad es que entre el cálculo aquí a través del volumen crítico y temperatura crítica da 182.19 y cuando trabajamos con presión crítica y temperatura crítica les da 189. Sí sé que uno dice 182 y otro 189, pero realmente no hay tan grande diferencia. Y una de las situaciones es por las decimales que se van arrastrando o las consideraciones, pero están cercanos los valores. Aquí algo que nos podría preocupar es, por ejemplo, si el primer resultado saliera de 182 y que este segundo resultado nos saliera de 500, por ejemplo. En ese momento sí nos tendríamos que preocupar, pero en este momento no, porque la verdad es por los exponentes que se tienen, porque a lo mejor las decimales, etcétera, pero no son tan distantes. Ya tenemos hasta aquí la presión crítica. Ahora, lo que nos corresponde es, para efectos de esto nos dicen 100 grados centígrados y una atmósfera. Aquí mismo podemos obtener las presiones reducidas. Las voy a colocar aquí, donde la presión reducida, presión reducida es igual a la presión del sistema, una atmósfera entre la presión crítica. La presión crítica es de 33.5. ¿Cuánto les da eso, por favor? 0.02. Muy amable, gracias. 100 entre la temperatura del sistema, entre la temperatura crítica es de 126.2. Temperatura reducida, ¿cuánto? Ouch. Pero, ¿Cuánto les da profesor, temperatura? ahí no Mande tendríamos usted. que transformarlo lo de los 100 grados Celsius. Sí, por eso tengo aquí 100 y 126. Ah, espera, son 126.2 Kelvin. Tiene usted toda la razón. Gracias. Sí. Son 373, ¿no? Sí, a mí me da de 2.95. ¿Con el 373? Sí. Gracias. 2.95, ¿está bien? ¿Sí? Sí, va. No. Sí. Ok, entonces déjeme de acá. Voy a hacer algo, voy a cortar esta. Coloqué aquí la gráfica y ustedes recuérdenme porque a mí se me van los números. Voy a ampliar la pantalla y ustedes me recuerdan los números, por favor. Ay, es lo que tiene. No tengo que. ¿Cómo le quito la animación? ¿Alguien sabe? Ay, no. Se supone Me que parece que es en transiciones, creo. Sí, espero que sí. Quiero eliminarla. Quitar. Parece ser que ya. No, creo que no lo hice. En transiciones, dijo usted. Pam, 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 pam. Pero ya no quiero, entonces. Uy, no. No sé si... Creo que si le da clic en la partecita en donde viene como en grisecito, de la partecita de arriba donde le aprietas, creo que ahí se quita. Pues no. Ay, es que hice una captura. Olvídenlo, voy a tratar de no mover mucho mi cursor para que no me salga. Bueno, entonces tenemos la gráfica. ¿Me podrían recordar cuánto es la temperatura? Me dijeron que 295, ¿no? Sí.
Con mi pulso yo se voy a dejarlo aquí como en 3 más o menos, ¿no? Tan, tan, tararán, tan. Imaginen, ¿no? Que va ahí, porque no tengo más pulso. 2.95. ¿Y cuánto era la presión? Disculpen ustedes. 0.03. 0.03, ok. En este caso no tengo el 0.03 y este que dice límite de baja densidad quiere decir que aquí está el 0. Este es el 0. Entonces quiere decir que mi gas tiene muy baja densidad y podría tender en esta línea de 0 porque es 0.03 y en mi 0.95 tendría aquí y leería hacia acá. Tarara, tarara, ta, 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 ta. Ay, qué gastos. Imaginen que era derecha. Como ¿qué sería? Como 1.2, 1.15. 1.2, ¿no? 1.2. Esto es como 1.5. Sí, 1.2. Entonces, viscosidad reducida igual a 1.12, ¿me dijo? ¿O 2? 2. 2. Sí. Tengo el valor de la viscosidad crítica, entonces sería viscosidad reducida, está dividiendo, pasa de este lado multiplicando, ¿no? Por viscosidad crítica igual a la viscosidad que estoy buscando. Entonces, viscosidad reducida, ¿me pueden decir el valor si son tan amables? Era 189, ¿no? 189. Sí. Voy a agarrar este, ahorita trabajamos con otro también. 0.05 creo que decía. Por la viscosidad reducida que fue de 1.2. Aproximadamente, ¿cuánto les daría, por favor? Pero no la presión crítica salió de 0.02. Sí, es lo que les decía. Me dijeron que la presión reducida, a ver, voy a regresar a otra página. Presión reducida salió de 0.02. Entonces, como ustedes observan en esta gráfica, esa línea que dice límite de baja densidad, quiere decir que aquí está el 0. Esta curva es 0 de presión reducida. Yo no tengo una curva que diga 0.02, tengo 0.2 y hasta ahí, ¿no? Entonces, entre 0.2 y 0 debe estar mi 0.02, como me dijo, 0.02. Pues podemos trazar una línea así súper delgada, pero va a quedar muy prácticamente pegada a la línea de 0. Por eso tomé la línea de 0 y esta de 2.95, que voy a trazarla por aquí. Entonces, me voy chueca, chihuahuas. Esa cosa. Imaginen que ese es el 2.95. Por eso me pegué el 0. No sé si ahí resuelvo su pregunta. Sí, gracias, maestra. A usted. Entonces, aprox nos quedaría una viscosidad de 226 micropois. 226.86, ¿no? Micropois. Sí. 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 Ok, estos, si los paso a pois, ¿cuánto sería? Micro. 0. Sería 2.26. ¿Con micropois? Tengo duda ahí. Estamos en micropois, ¿no? Tenemos que pasarlo a centipois. ¿A No, pois? pois. ¿A pois? Ok. Bueno, si me dice centipois, entonces sí sería el 2.26, como usted me dijo, ¿no? 0.22. Esto es centi. Ajá. Ese es 0.22 sería, este sería pois, ¿no? Sí. Ok, entonces esta sería la viscosidad del nitrógeno aproximadamente a 100 grados centígrados, 100 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. ¿Sí?
No sé si aquí, bueno, sí creo que a lo mejor lo que hizo un poco de ruido es por, me imagino que el detalle de la presión reducida, ¿no? Que está tan chiquita. Sí, en ese sí yo tenía duda, porque no sabía si iba antes del 1 o después del 1. No, iba aquí pegada. Consideren que esta línea que está aquí se traza para, esta línea es el 0 de las presiones reducidas. Entonces, por eso dice aquí que es el límite. ¿La viscosidad reducida de dónde la obtenemos, profesora? La viscosidad reducida la obtienes aquí en el eje de las Y. Aquí dice viscosidad reducida. Y como con nuestro ojo superanalítico de escalas, o sea, obtuviste aquí tu temperatura reducida, cruzó contra presión reducida y se generó un punto. Y ya que generaste un punto, lo lees hacia el eje de las Y y te da la viscosidad reducida. ¿Sí? Ok, entonces es por gráfica, ¿verdad? La presión reducida, digo, la viscosidad reducida. Sí, en este caso sí la estamos obteniendo por gráfica. Ah, ok. ¿Alguna otra duda u aclaración? También si lo notan, hay un valor ya dado de viscosidad crítica del nitrógeno. ¿Sí lo revisaron en la tabla? ¿O no? No. Sí. Gracias. Sí. Y aquí dice que el valor es de 180, lo cual no está tan, decía, esto lo sacamos en cálculos, ¿no? No está tan alejado de lo que nosotros obtuvimos. Sí, porque es de 193, ¿no? La viscosidad crítica. Ese es del aire, la 193 es del aire, pero 180 es del nitrógeno. Un rengloncito abajo. ¿Sí? Bueno, entonces esa sería. ¿Alguna otra duda, pregunta o aclaración de este método, chicos? Sí, maestra, me perdí con la de la viscosidad reducida en el 1.2. ¿Cómo salió? O sea, sé que de la tabla, pero ¿cómo? ¿Se acuerdan que aquí en la diapositiva anterior ustedes calcularon presión reducida y temperatura reducida? ¿Hasta ahí sí vamos bien? Sí. Ok, esto lo calcularon ustedes. Ya que calcularon esto, en la gráfica que tenemos aquí en la parte inferior, en el eje de las X, si lo observa, dice temperatura reducida. ¿Se ve? Sí. Decía que obtuvieron 2.95 de temperatura reducida. La verdad es que yo aquí sí me acuso, o sea, tomé como lo más cercano al 3, porque es un 2.95, y tracé una línea siguiendo el 3, y aquí está esta línea. Después decía que la presión reducida es de 0.02, esta de aquí. Yo les comentaba que esta línea donde dice límite de baja densidad, esta línea representa el número 0, es decir, cuando la presión reducida sea igual a 0. Entonces, el valor de 0.02, pues sería una línea súper pegadita a esta, de tal forma que mi opción fue irme sobre esta línea de 0 y donde esta línea de 0 cortara a la línea de 2.95, se genera el punto y lo leo hacia el eje de las Y's. ¿Ya lo observan? Ok. Entonces, aquí dice viscosidad reducida en el eje de las Y's. Aquí tengo un 1 y aquí hay un 2. Entonces, pues más o menos la escala, no sé, quise pensar que aquí era como 1.5, pues dijimos como 1.2 sería ahí. Ese fue, la verdad es que fue un valor, pues considerando como las distancias y así, ¿no? Ok. Bueno, ¿me puede volver a explicar lo del 0.02? Es que no le entendí muy bien esa parte del límite de bajo densidad. Desde aquí el 0.02. No, en la gráfica.
¿cómo se dice? Ah, ok. ¿Cómo definió como el puntito ahí que se ve de 0.02? Ok, este punto de... Voy a borrarle aquí para volver a empezar en limpio. Y esta línea que dice límite, esta que dice límite de baja densidad representa el 0. O sea, no lo dice, pero ese es el 0. Entonces, yo estoy buscando un valor que es 0.02. Quiere decir que esta línea vale esta línea que dice límite vale 0. Esta vale 0.2, esta vale 0.5, esta vale 1. Entonces, si yo quisiera trazar una línea paralela que equivalga a 0.02, seguramente esa línea paralela pues va a estar bien cerquita a la línea de 0. ¿Sí está de acuerdo o no? Ok. Entonces, como no, pues la verdad es que creo que no conviene tanto trazarla. Lo que hice fue, como es un método gráfico, también es inexacto. Entonces, pues en lugar de trazar la línea de 0.02, yo lo que hice fue revisar en dónde cruzaba esta línea, pues de 0 con la línea de 2.95. Y con eso generé este punto, y ya que generé este punto, lo leí hacia el eje de las Y's. ¿Sí? Ok. Ok. Y ya, así fue que más o menos calculamos que el valor aquí sería como 1.2 aprox. ¿Sí? Sí, ok, maestro. Gracias. Y nada. Entonces, así como lo aplicamos en este caso para el nitrógeno, es lo que aplicaríamos para los otros dos compuestos. No sé si tuvieron mucho problema con los otros dos, con argón y con hidrógeno. No, ya no, ya Profesora, teniendo esto ya no. Mande usted, señorita. ¿los ejercicios solo son para pues repasar el método o sí tenemos que entregárselos como tal? Esos nada más son para repasar el método, no se preocupe. Ah, ok. O sea, no tiene que entregarlos ni nada, nada más era para que pues surgieran las dudas que afortunadamente salieron ahorita, ¿sí? Ok, profesora. Sí, gracias. Profesora, tengo una duda con Dígame usted. Bueno, es que estuve intentando el del hidrógeno, pero en la temperatura reducida me sale 11.20, entonces ahí tendría que, bueno, no supe, tendría que imaginar dónde se encuentra el 11.20, la temperatura reducida o cómo lo... El hidrógeno me dijo usted, ¿verdad? El hidrógeno, y consideró la temperatura crítica del hidrógeno de 33, ¿no? Sí. 33.3 y fueron 373, sí. 373.15. Ay, qué nastos. 11.2. Sí, tendría que imaginársela o llegaríamos a otra conclusión. ¿Cuál sería la otra conclusión? Porque la presión reducida, ¿de cuánto le dio? Presión reducida de 0.078. Ok. Entonces está muy, muy bajita, ¿lo nota? De 0.078. Entonces imaginemos que... Voy a ampliar esta pantalla. Con los datos que usted me dice, queda por aquí más. Voy a imaginar, ¿no? 0.078 por aquí, bien pegadito al 0 también. Y si aparte de todo me dice que llega al 11.2, porque sí queda 11.2, podríamos concluir que este método no aplica para ese gas en esas condiciones. Y entonces, de entrada, desde aquí diríamos que no se puede trabajar con y tendríamos que trabajarlo con el método de Chapman-Exxon o con el método de Kobayashi. Que en este caso, si se fija en Kobayashi, tampoco nos convendría porque la gráfica empieza en punto 1 para presión reducida. Hay canastos.
empieza en punto 1 para presión reducida y entonces eso diría que el hidrógeno en las condiciones que les di es conveniente trabajarlo en el método Chapman-Exxon. Porque ninguna de las dos gráficas, ni el Kobayashi ni Uehara me permiten. En Uehara no tengo la temperatura que estoy buscando. Y aquí en Kobayashi no tengo tampoco la presión, porque la presión me dice que le dio de 0.078, ¿no? Sí. La reducida. Entonces, pues no tengo ningún valor acá. Ok, entonces optaría por el otro método. Esa sería una nota que puede. Esa es muy buena. Eso es valioso que usted nos lo comparta, porque entonces ya vimos que van a existir situaciones o parámetros en los cuales los fluidos no van a poder optar por métodos gráficos cuando se encuentran en esas situaciones. Y en este caso es el caso del hidrógeno, como lo comenta. Ok, profesora, gracias. Pero, profesora, si en dado caso la presión reducida nos saliera más alta y nos siguiera saliendo la temperatura reducida de 11.20, sí lo imaginamos, ¿no? Bueno. No, o sea, aquí estos métodos son bueno, esto aquí. ¿Se acuerdan que empezamos a trabajar primero con el método Chapman-Exxon? Este es como el general que podemos aplicar casi siempre. Y estos son complementarios y son métodos pues rápidos, pero gráficos. Este parámetro solamente llega hasta el 11 y no más, hasta el 10, perdón. Y solamente llega al 10 porque si se fijan, en el 10 cruza con la línea de 0, no hay más. Entonces, hasta aquí llegaría este. En el caso del método Kobayashi, llega hasta el 20. Este me daría la temperatura que llega hasta el 20, pero la presión inicia en algo más alto. Entonces, las condiciones en las cuales yo les di el hidrógeno no podrían trabajarse por este método. Ni por este, ni por el otro, porque no hay una escala que nos permita leerlo. Nos podemos imaginar vamos a decirlo así, nos podemos imaginar las cosas cuando exista un parámetro antes y un parámetro después. ¿A qué me refiero? Aquí no tengo una línea de 1.05, pero me la puedo imaginar que va aquí. ¿Por qué? Porque tengo un antes, que este es mi 1, y tengo un después, que este es mi 1.1. Entonces, esta puede ser, yo puedo decir, aquí va mi línea de 1.05, porque tengo el intervalo, porque tengo un antes y un después, pero ya no puedo decir, pues por aquí va la línea. Aquí va la línea de 0.5. No lo puedo decir porque no lo sé. No sé cómo va la escala hacia acá. Entonces, cuando ya no tenga elementos ni en el eje de las X ni en el eje de las Y para como respaldar esta parte, entonces ya no puedo resolverlo por ese método. No sé si me di a entender. Sí, profesora, gracias. De nada. Al contrario, gracias a ustedes. Y entonces lo que me tendrían que decir es, maestra, el hidrógeno no se puede resolver por el método Uehara. O sea, ni por el Uehara ni el Kobayashi. Entonces la única opción que nos queda es Chapman. ¿Sí? Pero sí se puede, ¿no? Con la temperatura reducida que les da, no. Porque les da una temperatura reducida de 11.28. Pues usted lo resolvió en el... Es que hay un archivo en Teams donde usted lo tiene resuelto. Pero no creo que sea con el... No creo que sea con esas condiciones que le puse ahorita. Déjenme ver. El archivo que está debe ser pero este... ¿Es este, no? Este es del dióxido de azufre. Este es agua, creo. Este es agua. Este es el que hicimos la clase pasada, no me acuerdo. Este es el dióxido de azufre que estábamos trabajando. Este estaba en blanco. No sé cuál sea.
Y no está por otro, no, pero de acuerdo a los datos que me dio ahorita, no queda, porque como dijo su compañera, el hidrógeno queda con 373.15, ouch, entre 33.3. No sé si es el mismo método o las mismas condiciones. ¿Son las mismas condiciones, señor? No sé. Sí, sí son las mismas condiciones, pero creo que, bueno, yo lo estuve checando y creo que las gráficas no coinciden con las condiciones, o sea, como que las gráficas no están bien. A ver, déjame verlo. Porque incluso la curvita de presión reducida no está en, no sé, como que ahí está diferente. Ah, dice que está aquí en Teams, ¿verdad? Ah. ¿Está cargado en los archivos? No sé. Ah, no sé acá. Aquí me imagino. ¿Está en bloc de notas? Sí, en investigaciones previas. Ay, lo tuve que ver con... ¿Es lo del método Uehara? No, creo que viene donde dice revisar método Uehara. Ah, caray. ¿Yo les puse este? Creo que se me fue una. Pues no sé, pero pues... No, ya este no lo hice yo. ¿O sí? No. No soy tan ordenado. ¿O sí? Cuando lo subí así. Aquí siento que alguien nos ayudó, pero no fui yo. Dicen por ahí. 100, 100, 100. Es que ¿sabes qué? Aquí la temperatura está en 32.98, 373. Temperatura reducida aquí dice 11.31 y la presión reducida 0.08. Pero no, este no es mío. Este no es mío. Y como aquí pueden subir ustedes, yo no restringo el de espacio de colaboración. Y creo que de aquí lo compartí la segunda ocasión. Profe, creo que fui yo. Ok. Perdón. Bueno, ya vimos que podemos compartir, no se preocupe. Lo que pasa es que ayer me decían que no estaba la tarea, entonces yo lo había subido así como método Uehara. Después me dijeron que no estaba la tarea y entonces lo volví a subir, pero me imagino que alguien ya nos había compartido esta parte, que no sé si lo subió usted. Pero sí, aquí vemos que dice la temperatura reducida 11.31 y como me decían, presión reducida 0.08. Y sí, no sería, creo que los únicos que se pueden resolver es el argón y el nitrógeno. Los otros no entran. Y si se fijan, son con una presión reducida súper bajita. Pero no, el hidrógeno no entra. No, esto sí. Nos lo compartieron, pero no. ¿Y no hay una tabla que cubra un rango más grande? De las gráficas, no. Inclusive es lo que yo ahorita les comentaba a ustedes, que en este caso, como vemos, la gráfica ya tiende hacia 0. Cuando llegas al 10 de aquí, ya va en 0. O sea, vamos a pensar que la última viscosidad y aquí dice que es un gas denso, y aquí es de baja densidad, entonces no llega más allá del 10. ¿Sí? Entonces, aquí en conclusión solamente podemos calcular el nitrógeno y el argón, y el hidrógeno no se puede calcular con los métodos gráficos, solamente con el método de Chapman. Profesora. Mande usted. Yo tengo una duda, pero creo que está muy atrasada. Dígame. Bueno, es que en el ejemplo que nos había dado del método Uehara,
Bueno, ya venía la viscosidad crítica y ya con eso realizó lo demás. Y en estos ejercicios, pues no venía. No sé si se tiene que sacar de alguna tabla. En este caso yo inclusive aquí en los ejercicios les puse, ustedes determinan la viscosidad crítica a través de las ecuaciones. ¿A qué me refería? A estas ecuaciones que después les publiqué, a estas. Ah, ok. Entonces, de la tabla de variables, usted obtenía temperatura crítica, volumen crítico, presión crítica y obtenía el valor de la viscosidad crítica. Esta era una opción, pero si usted decidía de las mismas tablas que yo les compartí, obtener de ahí el dato de viscosidad crítica, de ahí lo podía tomar. Sí, gracias, profesora. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Ok, entonces hasta aquí me estoy dibujando. La verdad es que estas metodologías solamente son para determinar la viscosidad. Repito, siempre la más utilizada es la de Chapman, porque está considerando pues los choques moleculares y también las velocidades y la energía que se tiene al chocar cada molécula. Entonces, este es el más recurrido para caso de gases. ¿Por qué nos interesa determinar la viscosidad? Porque como ustedes lo vieron, dependiendo del tipo de viscosidad es el tipo de fluido. Y además de todo, como ustedes también lo definieron anteriormente, la viscosidad es la resistencia al movimiento de un fluido o es la resistencia a la fluidez, ¿no? Es como esa fuerza que se va a poner para que el fluido corra. Y esta viscosidad, como ustedes me dijeron, está en, por ejemplo, en milipascal por segundo. Entonces, eso de ver que ya está en una presión por minuto, quiere decir que si está dado en unidades de milipascal, voy a ponerlo aquí, que es milipascal por segundo, es una presión en un determinado tiempo. Entonces, podemos ver que la presión es una fuerza que se ejerce en una área. Entonces, podemos ver como si esta viscosidad realmente es esa fuerza que se opone al movimiento. Y como la viscosidad es la fuerza que se opone al movimiento y lo que tenemos que revisar nosotros es la transferencia de cantidad de movimiento, esta viscosidad pasa a ser el coeficiente de transporte. Viscosidad. ¿Sí? Tenemos coeficiente de transporte, que va a ser en este caso la viscosidad, y esta viscosidad pues describe el transporte de cantidad de movimiento de un fluido, ¿no? Entonces, por eso es que nos interesaba esta determinación de viscosidad. Además de todo esto, es una, pues, repito, es el coeficiente de transporte. Y ya hablando de esto, vamos a ver entonces el balance de transferencia de cantidad de movimiento. Les decía que el primer fenómeno es este, de transferencia de cantidad de movimiento. Para que se presente un transporte, es que algo se está desplazando, ¿no? Yo les decía, el transporte que tomaban para ir a Upibi, por ejemplo, es que algo se estaba moviendo, se están desplazando del lugar. Pueden presentarse dos tipos de transporte. Voy a abrir aquí un espacio. El transporte convectivo. ¿Alguien se acuerda qué es eso de transporte convectivo o qué es la palabra convectivo? ¿A qué se refiere esto de convectivo? Pues suena un poquito como a convección, ¿no? O sea, unido. Ok, sí, suena como a convección. ¿Y qué pasa en la convección? Pues bueno, es como que la unión de dos objetos, bueno, por así decirlo, o sea, una convergencia, pues. Es un contacto directo, ¿no? Sí. Un contacto directo, sí. Como que una lámina jala a otra.
Una lámina jala. Sí hay un movimiento. ¿Se acuerdan? Hay un mecanismo que se llama transferencia de calor por convección y es cuando un gas, por ejemplo, le pasa calor a un sólido, ¿no? Porque hay un movimiento de moléculas. Entonces, cuando hablamos de un transporte convectivo, estamos hablando de movimiento. Es decir, que todo un fluido, cuando estás agitando un fluido, es decir, no sé, voy a pensar, tienes agua en un vaso y le pones un agitador y empiezas a agitar, le estás imprimiendo un movimiento convectivo porque hay algo que le está haciendo que se mueva, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sucede? O sea, cuando tienes este vaso y tú insertas un agitador y empiezas a agitar el agua, tú estás haciendo que el agua se mueva, que las moléculas del agua estén cambiando de lugar porque hay algo que las está moviendo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando dejas el agua en reposo? Nosotros no vemos en qué momento la molécula que estaba en la base del vaso caminó hacia la parte superior del vaso, ¿no? Entonces, ese es el otro tipo de transporte, el transporte molecular. Dice aquí, de una partícula se lleva a cabo por movimientos de las moléculas individuales. Es decir, este tipo de transporte molecular, imaginemos que esto que... Ay, sí, imaginen que este recuadro que está aquí, que me pone un contorno negro, este es el vaso del que les decía. Si de repente a este vaso tú le pones un agitador, pues vas a mover todas las moléculas, ¿no? Esta la vas a mover para acá y para acá. Eso va a ser convección, un movimiento convectivo, un transporte convectivo, porque algo le está aplicando un movimiento. Sin embargo, vamos a pensar que ahora no tiene un agitador. Está el vaso con las moléculas de agua aquí. Y entonces pueden ser moléculas de agua o moléculas de aire, como ustedes consideren para un fluido. Y entonces el vaso está así, el fluido está en reposo, y en algún momento esta molécula se desplaza hacia acá. Vamos a pensar que estaba aquí, ¿no? Y esta va para acá, y esta para acá, y a lo mejor de repente esta para acá, y esta para acá, ¿no? Ese movimiento fue un transporte molecular, porque es un transporte que se da por los movimientos individuales de las moléculas. ¿Sí se entiende esta parte? ¿No? Sí. Sí, profe. Sí, gracias. Entonces, este sería un transporte molecular. También vamos a ver un transporte turbulento, y este transporte turbulento es cuando se mueven las moléculas en grupos siguiendo trayectorias irregulares, ¿no? A lo mejor ya hubo algo que las empujó y de repente se empiezan a mover en trayectorias irregulares. Ahí es cuando tenemos transporte turbulento. Realmente para efectos de fenómenos de transporte vamos a ocuparnos más del transporte convectivo y del transporte molecular. También, para que este transporte molecular ocurra o para que podamos hablar del transporte molecular, vamos a considerar que nuestro sistema está en una fase homogénea. Es decir, si yo aquí digo que hay líquido, pues todo está líquido. O sea, no voy a decir, es que hay líquido y este líquido tiene alcohol y tiene aceite y tiene etanol, etcétera. No, vamos a considerar que es un sistema homogéneo para poder aplicar este tipo de transporte molecular y empezar a caracterizar nuestros sistemas. ¿Sí? Entonces, este transporte molecular es como cada partícula va a moverse de acuerdo a su movimiento individual. Ahora, ¿qué sucede? Recuerdan que ustedes revisaron los tipos de fluidos y entre los tipos de fluidos encontraron a un fluido newtoniano. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Sí. ¿Qué característica tenía el fluido newtoniano? Que tienen una viscosidad constante. Ok, viscosidad constante. ¿Alguna otra característica? Su esfuerzo cortante y la velocidad de corte son proporcionales. Sí, también tiene razón en eso.
Lo del flujo laminar, ¿no? También. Un flujo laminar, sí. Y también creo que ustedes mencionaron que en el caso de los líquidos, por ejemplo, podríamos considerar que están formados por capas, como este tipo de capas que vemos aquí, ¿no? Una capa y otra capa, que tienen un flujo laminar. Entonces, algo que podemos ver aquí es que puede ser que a este fluido, estas flechitas rojas me están representando un fluido. Y entonces algo o alguien a este fluido le aplicó una fuerza. Vamos a pensar que aquí está, esta lámina o este soporte donde este fluido tiene una fuerza, una velocidad de desplazamiento. Sí, esta lámina, esta base, voy a ponerle en color, no sé qué color nos convenga. Naranja, creo. Bueno, negro mejor. Negro grueso. Creo que no cambia mucho, ¿verdad? Esta lámina negra se está desplazando, se está moviendo. Y aquí tenemos fluido newtoniano. Entonces, va a empezarse a presentar un transporte molecular. ¿Por qué? Estas moléculas que están aquí, estas moléculas del fluido que están aquí junto a la lámina que se está desplazando, lo que va a hacer es que se van a empezar a desplazar aquí junto con... Se van a empezar a desplazar en dirección de la lámina o del sólido que se desplaza. Pero al desplazarse, lo que hacen es que a estas moléculas que están en la siguiente capa, también les comparten un poco de energía y las empiezan a desplazar. Esta se desplaza y se mueve esta de aquí. Y a su vez, si hubiera otra molécula aquí, también se va a desplazar. Y a su vez, esta molécula va a contagiar o va a compartir la energía con la molécula superior. Y así hasta que ya no haya más energía que compartir. ¿Sí? De tal forma que esto que de alguna manera les estoy presentando aquí es un transporte molecular. ¿Por qué? Porque va pasando de molécula a través de las capas, esta energía de desplazamiento, considerando que tengan esta forma y que estén por capas. Entonces, esto sucedería en un fluido newtoniano. También podemos ver que, aquí. Tendríamos que considerar, que la transferencia de cantidad de movimiento puede ser de manera viscosa, que es una transferencia perpendicular al movimiento del fluido, y de manera cinética, que es una transferencia paralela al movimiento del fluido. Es decir, si en este diagrama de repente lo viscoso va a ser paralelo, va a ser algo que va a estar, lo viscoso va a ser perpendicular. Y lo cinético es el movimiento. Lo viscoso va a ser esta fuerza que se oponga y lo cinético va a ser el movimiento que se van a desplazar cada molécula. Entonces van a estar presentes los dos factores, tanto el cinético como el viscoso. Siempre recordemos al cinético como esa velocidad que está adquiriendo la molécula para desplazarse junto con el sólido que le está provocando el movimiento. ¿Sí? Y bueno, esa sería otra manera de que se está transfiriendo la cantidad de movimiento. O sea, hay un transporte molecular, pero este transporte molecular puede presentarse de manera cinética o viscosa. Y además podemos ver que cualquier fluido en movimiento va a tener dos puntos importantes. La interfase sólido-fluido, como les comentaba aquí, esta línea negra es un sólido. Y también en el centro del perfil. En la interfase sólido-fluido van a ser las paredes. La capa de fluido está pegada a las paredes y va a adquirir la velocidad del sólido que tenga, ¿no? Pero también, si es que tengo dos placas y se genera un perfil de esta manera como el que se observa aquí en el dibujo, otro punto importante va a ser el centro del fluido, porque aquí la velocidad es máxima, ¿sí? Si aquí esta estuviera fija y esta estuviera fija, esta placa fija y esta placa fija, la velocidad, la máxima va a estar en este punto de la parábola. Entonces, tenemos que revisar siempre en qué condiciones están las paredes en las cuales se está desplazando el fluido, porque si están en movimiento,
va a seguir esta tendencia, ¿no? Que se está desplazando con el sólido. Pero si las paredes están estáticas, entonces la velocidad del fluido en este punto va a ser 0, igual que la pared. Y la velocidad máxima sería en este punto, ¿no? En el vértice de la parábola. Entonces, además de que ya vimos que hay un transporte, de que tenemos que revisar en qué condiciones está nuestro fluido que se está moviendo, también tenemos que establecer un flujo de fluidos que depende de las condiciones en que se tenga lugar. Es decir, puede ser un flujo de fluidos estacionario. ¿Cómo es un régimen estacionario, chicos? Cuando en termodinámica les hablaban de un estado estacionario, ¿a qué se refería? ¿Que las variables eran constantes? Gracias, que las variables eran constantes, que no cambiaban con respecto al tiempo. Entonces, aquí cuando hablamos que este flujo de fluido es estacionario, la densidad, la presión, la temperatura y la velocidad son constantes. No van a cambiar con respecto al tiempo. Y solamente vamos a hablar que son función de las coordenadas, ¿sí? Pero no van a cambiar con respecto al tiempo. El hecho de establecer que no cambian con respecto al tiempo nos ayuda porque entonces en las expresiones matemáticas que generemos no tendremos que incluir la variación con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estacionarios, vamos a referirnos a que va a ser solamente función de coordenadas, es decir, del espacio o de la dirección que se siga. Y cuando hablamos de un flujo de fluidos no estacionario, es cuando existe variación con respecto al tiempo en cualquier punto del sistema. Y entonces tendremos que ver que esta función depende de las coordenadas y del tiempo. Es decir, no solamente va a cambiar de acuerdo al lugar que ocupe, sino también va a cambiar de acuerdo al tiempo. No sé si esta parte tiene alguna duda o pregunta, chicos. No, profesora. Gracias. Entonces continúo. Tenemos dos tipos de flujos, un flujo uniforme y un flujo no uniforme. El flujo uniforme va a ser cuando la velocidad en cualquier punto a través de la sección transversal sea constante y el flujo no uniforme cuando la velocidad en cualquier punto a través de la sección transversal a la dirección del movimiento va a cambiar. ¿Me pueden ayudar? ¿Qué es esto de la sección transversal, muchachos? ¿Alguien se... ¿A qué creen que se refiere? Dice, ¿perdón? ¿El área? Al área. ¿A qué otra cosa se podrá referir? Al área, ¿a qué tipo de área, perdón? El área que se ve cuando hacemos un corte en, no sé cómo decirlo. Es como una tubería, ¿no? O sea, el corte de una tubería. Ande así mismo. Cuando hacemos un corte de 2 dimensiones, ¿no, maestra? Bueno, no sé si se ve aquí el dibujito que les coloqué. Según yo quise como poner una tubería, como ustedes me acaban de decir. No sé si se ve el cilindro. ¿Sí se ve? Sí. Entonces, si de repente cortamos este cilindro, como ustedes lo dijeron, este cilindro es como una referencia a una tubería, ¿no? O sea, seguiría. Si hacemos un corte del cilindro, lo que vemos, ¿qué sería? ¿Qué es lo que se ve en este cilindro cuando se hace el corte? ¿Qué forma geométrica? Un círculo. Un círculo. Entonces, esa es mi sección transversal. En ese momento hice el corte y ahí estoy revisando cómo es que está pasando la velocidad a través de este círculo, ¿sí? O sea, cuando pase mi fluido venía aquí de alguna manera, ¿no? Venía por esta tubería, ouch. Y entonces cuando pasa por aquí, voy a revisar que la velocidad en cualquier punto a través de esta sección transversal y a la dirección del movimiento sea constante, ¿no? Todo el tiempo va a permanecer constante. Por eso dice aquí, los vectores de velocidad son paralelos, porque entonces en este círculo lo que yo voy a observar, o en este corte transversal, es que voy a tener
vectores de velocidad paralelos. ¿Por qué? Porque todos van a llevar la misma velocidad. A lo mejor es como si yo pusiera aquí una serie de... Ay, creo que sí, más o menos están quedando. Ay, ya lo estoy pagando. Imaginemos que todos estos vectores tienen la misma velocidad, son paralelos. ¿Por qué? Porque cuando llega el corte aquí, este vector que está aquí y este de acá tienen que tener la misma velocidad. Por eso van a ser vectores paralelos también, ¿no? Eso sería un flujo uniforme. Y como ustedes lo dijeron, el flujo no uniforme es cuando la velocidad en cualquier punto va a estar cambiando, ¿no? Que fuera diferente. Y eso lo podríamos ver en un flujo turbulento. Los flujos turbulentos, generalmente siempre decimos que son como remolinos que vienen en la tubería, ¿no? No sé si lo hemos revisado, si lo han revisado así de alguna manera. Cuando el flujo es turbulento es como si generara remolinos. Y entonces, este tipo de flujo turbulento que genera estos remolinos, pues no van a tener la velocidad constante. Va a ser diferente la velocidad en cada punto. Y obviamente sus vectores de velocidad pues tampoco van a ser paralelos, ¿no? ¿Algún comentario al respecto, muchachos? No. Maestra, entonces el flujo uniforme sería como el laminar. Sí. Sí. Ah, muy bien. Gracias. Y entonces, vamos a ver que este es el flujo y podemos encontrar regímenes de flujo. Y entre los regímenes de flujo se van a caracterizar de acuerdo al número de Reynolds. Y en este caso, el número de Reynolds nos relaciona la fuerza de la inercia y la fuerza del rozamiento. La fuerza de la inercia es con esa velocidad. Si se fijan, este les presento la ecuación del número de Reynolds, donde esta ρ es la densidad, d es el diámetro a través del cual está pasando un fluido. B es la velocidad y aquí tenemos a la viscosidad. El número de Reynolds es el que nos va a caracterizar qué régimen de flujo se tiene. Hace un momento decía su compañera, ¿un régimen laminar? Sí. Ese nos los va a dar el valor, el número de Reynolds. Pero algo que nos deja ver el número de Reynolds es que establece una relación entre la fuerza de la inercia y la fuerza viscosa del fluido, ¿sí? La fuerza a permanecer en movimiento, como es esta de la inercia, o a detener este movimiento. Esta relación entre las fuerzas del fluido nos van a dar el número de Reynolds. Y en función de eso, podemos tener diferentes regímenes. Y estos son regímenes de flujo, que puede ser un flujo laminar, como dijo su compañero. No sé si se alcanza a ver aquí en mis superfotos. Imaginen que está a derecho el escaneo. Van a ser vectores paralelos, porque todos llevan la misma velocidad, ¿sí? Hay un flujo de transición. Este puede ser un flujo turbulento, porque van a llevar diferente velocidad. Y un flujo de pistón. Cuando trabajan ustedes con reactores, que dice que tiene una alimentación continua, generalmente se considera que la alimentación es flujo de pistón, que todos llevan la misma dirección, la misma magnitud, y entran así, ¿no? Como flujo de pistón. Otra opción, este sería el flujo laminar, como bien también nos dijo su compañera, son líneas paralelas que van a llevar la misma velocidad. Flujo de transición puede tener un poquito ahí de turbulencia y medio es lineal, ¿no? Y este sería el flujo turbulento, que siempre decimos que es como un remolino, como una enredadera ahí. Este es nuestro flujo turbulento. Podemos ver que el flujo laminar va a ser menor de 2100. El de transición puede estar entre 2100 y 3500 del número de Reynolds y el turbulento mayor de 3500. Algunas bibliografías, no estoy diciendo que todas, pero algunas consideran que el Reynolds para laminar tiene que ser menor a 2000 y consideran también que el Reynolds para turbulento tiene que ser mayor a 4000, ¿no? Pero más o menos están en el rango. Entonces, estos serían los tipos de flujos que se pueden presentar. Hasta aquí, dudas, preguntas u aclaraciones, chicos. ¿No? Profesora, bueno, en la parte donde, bueno, más atrás que habla de la transferencia de cantidad de movimiento, bueno, no sé, ahí ya como que me confundí un poco en esa parte.
Ok. Aquí algo que decíamos es que tenemos que revisar bien, hay dos factores, las interfaces y el centro de perfil, pero antes de eso dice aquí que el momentum se transfiere de dos maneras, viscoso y cinético. Si este es mi fluido que se está desplazando, yo sé que todo fluido va a tener una viscosidad determinada, ¿sí? ¿Se acuerda? Revisamos que los newtonianos, los pseudoplásticos tienen cierta viscosidad y entonces para que se desplace un fluido, ¿qué se requería? Para modificar esa velocidad o existiera un gradiente de velocidad, ¿qué requerían? Para que se desplace la catsup de la botella, ¿qué requería hacer? ¿Un esfuerzo? Esfuerzo, es decir, aplicar, ¿se acuerdan que decían? Hay que aplicar un esfuerzo cortante para provocarle un desplazamiento. Entonces, ese esfuerzo cortante se lo aplican de manera perpendicular. Al aplicarle ese esfuerzo cortante, entonces, ya, cede el fluido y se desplaza. Entonces, ese esfuerzo cortante le transfirió cierta energía, vamos a verlo así, o lo que hace es aplicar cierta fuerza para provocarle el desplazamiento a ese fluido. Y ese esfuerzo cortante tiene todo que ver con la viscosidad del fluido. Por eso se dice que va a tener una transferencia de manera viscosa, porque es cuando el esfuerzo cortante se transfiere y entonces le provoca el desplazamiento al fluido. Y también dice que va a haber aquí una transferencia de cantidad de movimiento cinética, en la cual esta transferencia es paralela al movimiento. Yo les decía hace rato, si esta placa de repente se empieza a mover, lo que va a hacer es que estas moléculas que estén aquí también se van a mover. Si esta placa está fija, pues aquí se van a quedar fijas las moléculas, no se van a mover. A eso se refiere la transferencia de manera cinética, porque va a ser paralela al movimiento que adquiera el fluido. No sé si de alguna manera respondí su pregunta, señorita. Sí, gracias. Gracias. A usted. ¿Alguna otra duda, pregunta o aclaración, muchachos? ¿No? Ok, entonces ya vimos que para que se dé la transferencia de cantidad de movimiento tenemos ciertas situaciones. Una de las situaciones es que se va a dar por transporte molecular. Y esta transferencia de cantidad de movimiento, ¿cómo va a ir? ¿De menos a más o de más a menos? Ustedes díganme. De más a menos, ¿no? Sí, exactamente, de más a menos. Hace un momento les decía yo en este dibujo, ¿no? O sea, si esta placa negra es la que se mueve, tiene más energía y la va contagiando de manera molecular hacia arriba, ¿no? Entonces, la transferencia de cantidad de movimiento se va a dar de más a menos. Y esta transferencia de cantidad de movimiento se puede aplicar a las películas. Y me refiero a películas como cuando tienen una placa y de repente se desliza por aquí cierta cantidad de película, un líquido que se desplace, ¿no? Llámese agua, llámese aceite, como ustedes lo quieran llamar, pero hay un líquido que se desplaza o un fluido y entonces genera una película. Una película va a ser algo delgado que se está desplazando sobre un sólido. Y bueno, en este caso, los flujos de película descendente se pueden obtener cuando hay una ebullición directa o también cuando hay algún tipo de fluido que pasa por una tubería y genera una película, ahí tenemos alguna película descendente, ¿sí? Y obviamente para que esta película descienda, debe haber una fuerza que le transfiera y que nos permita que esta película se siga moviendo. Y entonces esta película, por muy delgada que sea, sigue siendo un fluido. Y en este fluido lo que podemos establecer es que se puede aplicar el hecho de que este fluido le podemos aplicar, voy a poner este. Imaginemos que esta es la cantidad de fluido. Esta es una porción de un fluido. Delimitamos una cierta cantidad de fluido. Y a este fluido le aplican diferentes fuerzas conforme se va desplazando sobre esta superficie.
Si ustedes tuvieran este fluido así, ¿no? Así, esta cantidad X de fluido se está desplazando, es una película que se está desplazando. ¿Cuáles son las principales fuerzas que le estarían aplicando a este fluido? De las fuerzas que ustedes conocen, abogando por el diagrama del cuerpo libre o lo que vieron en física. ¿Qué fuerzas están influyendo? La gravitacional. La gravitacional. La de fricción. Ok, hay canastos. Usted me dijo aquí gravedad. ¿Qué otra cosa estaría? Ah, su compañera me dijo la de fricción. Voy a ponerlo hacia acá. Pero estamos considerando que es un fluido. Esta cosita azul, aunque se vea rara, es un fluido. Fricción, gravedad. ¿Qué otra fuerza estaría influyendo? ¿La masa? La masa. Ay. La masa del fluido. Del cuerpo, bueno. Sería el peso. El peso. El peso. El peso. Hay canastos. Y a su vez la normal. El peso. Voy a ponerlo aquí. La fuerza de empuje. ¿A qué se refiere con la fuerza de empuje? Disculpe. Pues la cantidad de fuerza para, bueno, con la que se levantaría la placa, por así decirlo, para que empiece a correr el fluido de película. Haga de cuenta que la placa ya está ahí, es una rampita, una pared de un equipo por el cual está escurriendo la película. No sé qué hice mal. Me dijeron peso anormal, me dijo. Ay, ¿qué hice? Algo hice mal. ¿Dónde podríamos aquí la normal? Hago cuenta que esta placa ya estaba así, es la pared de un equipo y por esta cosa que parece un bloque es una cantidad de gotitas de agua que están desplazándose y que forman una película en la pared de la placa. No la escuché, disculpe, se oyó muy lejos. Ok, me dijeron gravedad, peso. La normal, ¿dónde colocaría la normal? En vez de gravedad, ¿no sería aceleración? Pero pues es que no tengo, o sea, no es una, bueno, sí, la gravedad es la aceleración, pero si esta es la pared de mi equipo, ¿no? Llámelo que este es un mezclador de pantalón donde de repente se está escurriendo aceite, piense usted que es una tubería que está inclinada y por aquí se están escurriendo muchas gotitas al mismo tiempo y están formando una película y está abierto a la atmósfera. Esta es la pared de un equipo por donde está escurriendo esto. Yo creo que, bueno, cabría mejor la gravedad porque es una fuerza que va a estar existiendo ahí, ¿no? La aceleración. Es la aceleración de la gravedad, ¿no? Pero la normal, ¿dónde la colocarían? Entre la placa y el líquido. ¿Me lo repite, por favor? Entre la placa y el líquido. ¿En este sentido o el contrario? Pues como hacia arriba, lado izquierdo. Bueno, no sé cómo decírselo. ¿Aquí donde la puse está bien o la cambio de lugar? Decía que como si estuviera tocando la placa y el líquido.
Aquí. Y apuntando hacia el lado superior izquierdo. Superior. Algo así. Bueno, es que se quedó congelada mi pantalla. Ups, perdón. Bueno, podría quedar así también. Ok, esta es la fuerza normal, ¿no? Entonces, algo que les voy a pedir es que revisen el diagrama de cuerpo libre y ahora cómo trasladarían el diagrama del cuerpo libre a esta. Yo sé que aquí parece un bloque, pero no crean que es un bloque. Es una película. Es una cierta cantidad de gotitas de agua que se fueron generando en la pared de este plano inclinado y están desplazándose hacia abajo. Entonces les voy a pedir que revisen cómo transformarían este bloque va en dirección hacia acá. O sea, ¿cómo se llama? Estas gotitas o esta película va hacia abajo, va descendiendo, ¿sí? Hacia acá. Ya me dijeron fricción. Aquí sería el primer dato que yo empezaría a cuestionarles, fricción. Pero en este caso, si este es un fluido y este es un sólido a través del cual se está desplazando, esta fricción, ¿en qué la podríamos traducir? Viscosidad. Porosidad. Gracias. Alguien me dijo viscosidad. Sí, esta fricción va a ser la viscosidad, porque si la fricción es la fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo, en este caso, hablando de este fluido que tenemos aquí, esta sería, la viscosidad sería la fuerza que se está oponiendo al movimiento de este fluido, ¿no? Entonces aquí voy a poner este fluido. La viscosidad, aquí empezamos a cambiar, esta sería la viscosidad. Entonces, queda pendiente que ustedes, por favor, revisen el diagrama del cuerpo libre y me digan cómo vamos a trasladar ese diagrama del cuerpo libre hacia este fluido o a esta película que está descendiendo de manera inclinada. ¿Sí? Chicos, del otro lado de la pantalla. Sí. Sí, Ok, aquí ya su compañera nos ayudó con la primera. En lugar de colocar fricción, vamos a poner viscosidad. La gravedad es un buen punto. Y el peso, pues ya me dirán cómo vamos a hacerle ahí, ¿no? Okay. Entonces, le dejamos hasta aquí, por favor. Les voy a pedir que... no sé si ya les compartí lo del libro de Beard. ¿Ya alguien compartió el libro de Beard o me imaginé que lo compartieran? Disculpen. Creo que no lo hemos compartido. Ok, ¿creen que lo pueda? ¿Alguien ya lo tiene para compartirlo, chicos? Yo lo tengo, pero no sé dónde lo subiría. Lo podría colocar ahí, aquí en la sección de archivos, porque me imagino que está, es un PDF. ¿En qué espacio se sube? ¿Mandé? No le escuché, discúlpeme. Hola, ¿lo podría compartir aquí en la sección de archivos, por favor? Híjole, no sé si ya me escuchó o ya no me escuchó. Si no, yo también también los comparto. Yo les pido que revisen cómo quedaría el diagrama de cuerpo libre aquí y que revisen en el BIRD cómo es el balance de cantidad de movimiento, ¿sí? Queda pendiente que revisen balance de cantidad de movimiento. Revisarlo porque es con lo que vamos a trabajar la próxima clase, ¿sí? Sí. Ok. Sí, está bien. ¿Duda, pregunta, aclaración? No más. ¿No? Bueno, pues si no hay más, entonces... Mande usted.
¿De qué año es el BIRD que usted tiene? O sea, ¿es alguna edición reciente? No, la verdad es que es la viejita. Ah. No es tan moderna. Pero la verdad es que tampoco ha cambiado mucho, debo de ser sincera. ¿Sí? Vale, entonces. Gracias. Bueno, entonces si no hay más, los dejo y nos vemos el día viernes. Por favor, revisen balance de cantidad de movimientos si son tan amables. ¿Sí? Y cómo adecuaríamos este diagrama del cuerpo libre, pero para este fluido que está desplazándose sobre esta rampa. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias. Sí, profesora. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Gracias, maestra, igualmente. Que les vaya bien. Nos vemos el viernes. Pórtense como puedan.